Bien, buenos días otra vez. Hoy vamos a ver la organización de la paz después de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Para este tema sería muy bueno que contarais con tres documentos. Por un lado, haceos con un mapa, en los libros vienen, sobre el reparto territorial o los cambios territoriales en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Y por otro, quisiera que tuvierais a mano, para poder verlas, una foto de la conferencia de Yalta y otra foto de la conferencia de Potsdam, porque me voy a referir a ellas inmediatamente. Así que sin más, pues empezamos, ¿no? Vamos a ver. Cuando todavía la guerra se estaba librando, es decir, en febrero de 1945, las potencias que ya sabían que iban a ganar la guerra se reúnen en Yalta, que está en el Mar Negro, en la antigua Unión Soviética. En esta reunión participan Stalin, por la Unión Soviética, Roosevelt, que es el presidente de los Estados Unidos, el que había sacado al país de la Gran Depresión y todas estas cosas, que por cierto, bueno, tenía poliomielitis, por lo visto, iba en silla de ruedas, estaba muy deteriorado el hombre, y Churchill. Fijaos en la foto, Churchill es el inglés. Fijaos en la foto porque a Roosevelt se le ve tremendamente deteriorado, de hecho le quedaba un mes y pico de vida, y el hombre pues no estaba en plena posesión de sus facultades, la verdad. Y Churchill ya era casi un cadáver político, de hecho le quedaba también muy poco, porque sería pronto sustituido por otro primer ministro, por Aldi. Realmente, quien corta el bacalao, quien tiene peso ahí, en esta reunión y en la siguiente, va a ser Stalin. ¿Qué se acuerda en la conferencia de Yalta? Bueno, pues en la conferencia de Yalta lo que se va a acordar es en el futuro dividir Alemania en 4 zonas, ver las reparaciones de guerra que va a tener que pagar Alemania, como responsable de la guerra, evidentemente, y también permitir a la Unión Soviética que incorpore a su territorio los estados bálticos, el este de Polonia y que gane muchísima influencia sobre el este de Europa. Estos acuerdos de Yalta se van a refrendar después en la conferencia de Potsdam. Potsdam es una localidad que está en Alemania, cerca de Berlín, y ahí se hace una nueva conferencia ya en julio del 45, cuando Alemania ya está derrotada. Mirad la foto, faltan Roosevelt y falta Churchill. Roosevelt se había muerto. Roosevelt murió, el pobre hombre, sin ver el final de la Segunda Guerra Mundial, por 15 días, por un mes. Y Churchill ya había terminado su mandato y había sido sustituido. Si os dais cuenta, el único que permanece, el único que tiene experiencia en esto, el único que se ha comido toda la guerra de los que están ahí, es Stalin. Y se va a notar. El nuevo presidente de Estados Unidos es Truman, que era el vicepresidente de Roosevelt y que no tiene mucha experiencia en estas cosas, es un tío inteligente, muy válido, pero no es Roosevelt, y desde luego Attlee no es Churchill tampoco, con lo cual Stalin también va a aprovechar para forzar un poquito la mano, ¿no? Aquí ya las cosas se concretan bastante. ¿Qué es lo más importante? Bueno, Alemania y también Austria va a ser dividida en 4 zonas de ocupación, porque lo que se quiere hacer en esta conferencia es desnazificar Alemania. Y esto no es fácil. Tened en cuenta que una gran parte de la población alemana había apoyado al partido nazi y que había instituciones, había, pues qué sé yo, desde los jueces hasta los alcaldes habían sido nombrados por los nazis, ¿no? Todo eso hay que cambiarlo. Entonces Alemania y Austria, pero lo que nos interesa es Alemania, se divide en 4 zonas. La zona oriental para la Unión Soviética y la zona occidental se divide en 3 para Estados Unidos, Francia e Inglaterra. No es que se lo vayan a quedar para siempre, sino que en teoría, durante un tiempo, un par de años o lo que sea, tienen que administrar ese territorio, intentar reconstruir lo más básico y sobre todo desnazificarlo. ¿Qué ocurrirá? Que al final Stalin pues dirá, esta parte va a ser para mí, ¿vale? ¿Qué ocurre con Berlín? Berlín, la capital de Alemania, va a quedar dentro de la zona de administración soviética, pero Berlín es demasiado importante para dejárselo solo a los soviéticos. Con lo cual, Berlín también se va a dividir como en miniatura, igual que el resto de Alemania. La parte oriental de Berlín, de la ciudad, para los soviéticos, y la occidental se divide entre los otros 3 países. Por lo tanto, fijaos, la parte de Berlín, controlada por Estados Unidos, por Inglaterra y por Francia, va a estar dentro de la parte de Alemania que le toca a la Unión Soviética, como una isla. ¿Vale? Bien, ¿qué más acuerdos se toman aquí? Bueno, pues según se vayan capturando a los nazis, se les va a juzgar. Y por lo tanto, se crea un tribunal internacional que va a ser el Tribunal de Nuremberg, que es una ciudad alemana, donde, por cierto, los nazis habían aprobado, tiempo hacía, las leyes raciales, la ley de Nuremberg. Bueno, pues en el tribunal,
con todo tipo de garantías, con abogados, con con traductores. Es la primera vez que se hace traducción en simultánea con cascos. Se coge a los principales jerarcas nazis, a los que se había conseguido pillar, algunos escapan, otros se suicidan, y se les juzga. Hay algunas condenas a muerte y sobre todo hay muchas condenas a cárcel. Este tribunal de Nuremberg es la primera vez que se produce en la historia, después de una guerra, que se haga un tribunal internacional para juzgar a los perdedores. Normalmente en las guerras, cuando un país ha perdido, pues bueno, se le ponen unos tratados de paz, se le imponen unas condiciones y punto, es como si no hubiera pasado nada. Pero lo que habían hecho los nazis era demasiado gordo para que no pasara nada. Por lo tanto, hay que inventar un delito nuevo del que se les pueda acusar. Y este delito, que hoy en día está vigente, es el delito de crímenes contra la humanidad. Y es un delito además que no prescribe y es un delito que puede ser juzgado por un tribunal internacional. Ahora mismo tenemos un tribunal internacional en La Haya que entiende de estos juicios, ¿no? Bien, ¿qué más cosas se hacen? Bueno, se fijan las reparaciones de guerra que va a tener que pagar Alemania. Se decide también, estamos en julio, cuidado, que Japón, que ya se va a rendir, se rinde en agosto, va a convertirse en una especie de protectorado norteamericano durante un tiempo y que se va a respetar la figura del emperador. Esto realmente es una jugada que se hace para que Stalin no se entere muy bien. Esto lo jugaron muy bien los americanos porque Stalin quería extender su influencia hacia el Pacífico, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos también. Y finalmente se concretaron pues, las fronteras de Polonia, que la parte este iba para la Unión Soviética, y los cambios territoriales que iba a haber, ¿no? Mirad un poquito el mapa que os dije, porque como veréis, toda la parte oriental de Europa va a quedar bajo la influencia de la Unión Soviética. Es lo que se van a conocer, lo vamos a ver un poquito después, como estados satélites de la Unión Soviética. Igual que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y no se puede escapar de su influencia, eso es un satélite, estos países van a ser satélites de la Unión Soviética. Bien, con el resto de países que habían apoyado a Alemania, como por ejemplo Rumanía o como por ejemplo Hungría o Bulgaria, pues se firman luego otros tratados que son los tratados de París, que no nos interesan ahora. Bien, ¿qué más cosas se hacen para construir esta paz? Pues mira, de 1945 hay una conferencia internacional en San Francisco, en Estados Unidos, que se llama así la Conferencia de San Francisco, y que certifica que aquella sociedad de naciones que se creó después de la Primera Guerra Mundial, pues no ha valido para nada. Y se decide fundar otra sociedad de naciones, que se va a llamar la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y que existe hoy en día. ¿Qué intenta la ONU? Bueno, pues la ONU intenta agrupar a todos los países del mundo, para lo cual además tiene que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, la España franquista no la dejaron entrar en la ONU, porque era una dictadura. Tuvo que entrar bastante después, porque a Estados Unidos le interesaba dentro de la Guerra Fría y un proceso de lavado de cara del régimen que ya veremos, ¿no? El caso es que, ¿qué buscan los países que están dentro de la ONU? Bueno, pues renuncian a la violencia como instrumento de relación internacional, buscan la paz, la seguridad de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, el derecho de autodeterminación de las colonias, cuidado. La ONU dice que todos aquellos territorios que están, digamos, a disgusto porque están siendo controlados por otro, refiriéndose sobre todo a las colonias, tienen el derecho de crear su propio Estado, derecho de autodeterminación. Como veis, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo funciona la ONU? Así en plan, grandes pinceladas. Pues mirad, hay una asamblea general. En esta asamblea general están todos los estados miembros, ¿vale? Y la asamblea general se reúne de vez en cuando y debate sobre determinados temas. Pero los acuerdos a los que llega la asamblea general son simplemente consultivos, no son obligatorios, ¿vale? ¿Quién realmente corta el bacalao dentro de la Organización de Naciones Unidas? Lo que se llama el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad son una serie de miembros, de los cuales unos cuantos son rotativos, es decir, te va tocando. A España le tocó hace unos años, bien, pues estás un añito en el Consejo de Seguridad y luego te vas y le toca a otro país. Pero hay una serie de países que son vitalicios, son miembros natos, miembros vitalicios del Consejo de Seguridad. ¿Y qué son? Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora Rusia, el Reino Unido, o sea, Inglaterra, Francia y China. Estos 5 países, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que es
el que sí manda en la ONU. Y fijaos que tienen un derecho muy curioso. Todos los miembros del Consejo de Seguridad tienen derecho a voto, pero ellos tienen derecho a voto y además derecho a veto. ¿Qué quiere decir tener derecho a veto? El derecho a veto es que si se va a tomar una decisión que a ti no te interesa, tú ejerces ese derecho y directamente la votación no se produce. Es decir, estás prohibiendo incluso que se hable de ese tema. Con lo cual, fijaos, es un privilegio, digamos, una prebenda poderosísima. Porque a lo mejor tú no puedes sacar adelante lo que tú quieres, pero puedes evitar que otro saque adelante lo que él quiera. Ahora mismo supongamos que se está debatiendo una moción de condena, por ejemplo, a Israel, porque ha hecho algo, que es aliado de Estados Unidos, porque esto sigue hoy en día. Estados Unidos no quiere que se condene a su aliado y por lo tanto cuando se empieza a votar, aunque todos estuvieran a favor de eso, Estados Unidos ejerce su derecho a veto y por lo tanto eso no se vota. Pasa igual con Rusia cuando tocan a algún aliado suyo o a ella, o puede pasar con Francia o con Inglaterra o compañía, ¿no? Bien, este es el funcionamiento de la ONU. Vamos a ver ahora las consecuencias directas de la guerra, muy rapidito. Primero, demográficas. 60 millones de muertos, que son muchísimos. Y probablemente otros 30 y tantos millones de heridos y mutilados. Nos acercamos a la cifra de 100 millones de damnificados directos, junto con los desaparecidos. Y esto sin contar con los que pierden la casa, con los que pierden absolutamente todo. Es la primera vez en la historia donde en una guerra mueren más civiles que soldados, por los bombardeos sobre todo de las ciudades. El caso más espectacular en cuanto a número de muertos es la Unión Soviética, que va a tener nada menos que 7 millones y medio de soldados muertos y 10 millones de civiles, es decir, mujeres, de niños, de población no combatiente. Es el país que va a pagar la factura más alta, realmente fueron los que llevaron el peso de la victoria, ¿no? Y sin embargo el país que pierde o que tiene más pérdidas en relación con su población va a ser Polonia, con un 14% de población damnificada, porque entre la invasión de los alemanes, la invasión luego de los soviéticos, en fin, pasaron allí muchísimas cosas. A estos 60 millones de muertos hay que añadirles al menos 40 millones de desplazados. Tened en cuenta que las fronteras habían cambiado durante la guerra. Muchos alemanes se habían ido a vivir a Checoslovaquia, cuando lo conquistaron, a Polonia, que les dieron allí casas, pensaban que iban a ganar la guerra y que eso era Alemania. Esa gente se tiene que volver. Más luego todos los que estaban en los campos de concentración que se les dice, ala, vuélvete a casa. Y en muchos casos se tienen que cruzar media Europa, a veces por sus propios medios, y cuando llegan resulta que hay otra familia instalada en la que fue su casa. No necesariamente una familia alemana, sino una familia, por ejemplo, polaca, que de repente pues, le han dado la casa de unos judíos polacos que en principio iban a ser exterminados en Auschwitz, pero que pues, los ha liberado a tiempo, ¿no? Entonces, fijaos qué follón. Efectos morales. Perdón. Los efectos morales fueron devastadores. Hay un antes y un después. El mundo se enfrenta con el mayor horror. El holocausto nazi, que ya viste en mis conferencias, las que liaron los japoneses en China y en Corea, que también fueron grandes, bombardeo de las ciudades. Os recuerdo que solamente en el bombardeo de Tokio, con bombas normales, no con bombas atómicas, murieron 100.000 personas. Añadirle el bombardeo de Dresde y añadirle los bombardeos atómicos, ¿no? Es decir, el mundo se enfrenta con una especie de catarsis, ¿no? Que llevará a muchos países a organizar nuevos sistemas políticos que ya veremos, que darán origen a la socialdemocracia. Consecuencias económicas. Bueno, es el ocaso de Europa. Europa ya lo va a perder todo. Va a perder su papel preponderante, Europa está devastada, Europa está destruida, vías de comunicación, fábricas, absolutamente todo. Y va a perder también las colonias en muy breve espacio de tiempo por el tema de la autodeterminación de los pueblos. ¿Quién es el gran vencedor económicamente hablando? Estados Unidos, que se va a convertir ya definitivamente en la enorme potencia mundial. Consecuencias económicas fundamentalmente estas, junto además, se me había pasado, con la creación del Fondo Monetario Internacional y lo que será el Banco Mundial. Finalmente, consecuencias, cambios políticos y cambios territoriales. Bueno, hemos visto lo de, mirad el mapa ahora, hemos visto lo de Alemania, su división en 4 zonas, pero lo más importante va a ser, bueno, la incorporación del este de Polonia, los estados bálticos y el este de Rumanía, que se llama la Besarabia, a la Unión Soviética, pero sobre todo el tema de las zonas de influencia. Europa va a quedar dividida en dos.
una frontera que iría aproximadamente desde la mitad de Alemania y Austria hasta el mar Adriático, ¿no? Hacia el este van a ser lo que se llaman democracias populares, que son sistemas comunistas implantados por la Unión Soviética, que se había comprometido a celebrar elecciones libres, pero luego pasó. Estos son los que se van a llamar los países del telón de acero, porque fue como si un telón de acero hubiera caído por media Europa. De ese telón hacia el este, democracias populares, países comunistas. A saber, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia. Aunque Yugoslavia va a ser un caso especial, ya lo veremos, porque a Yugoslavia no lo liberaron las tropas soviéticas, sino sus propios guerrilleros comunistas, y se creó un sistema comunista pero medio independiente de la Unión Soviética. Y de ahí hacia Occidente van a ser lo que llamamos democracias parlamentarias, sistemas capitalistas, Francia, el resto de Alemania, Países Bajos, Italia, y luego está España, que en principio había colaborado con el régimen nazi, pero que luego será una pieza fundamental en la Guerra Fría y por lo tanto se permitirá al dictador Franco continuar en el poder. Y hasta aquí voy yo.